Perfecto, hemos iniciado. Entonces, muy buenas noches, señores maestrantes. Vamos a dar continuidad nosotros con el octavo módulo, en el cual vamos a trabajar la globalización y la educación superior. Para este módulo hemos podido nosotros contactarnos y tener el placer de que pueda estar acompañándonos el magíster Raúl Llave, quien por sus cualidades profesionales y el desempeño académico que ha ido teniendo, creemos que es el perfil y estamos seguros que es el perfil adecuado para este módulo. Él es un profesional que tiene mucha experiencia en el ámbito educativo. Actualmente está como coordinador departamental de los programas de educación de la Universidad Pedagógica y tiene mucho conocimiento de la realidad en la que actualmente nos encontramos y cómo la educación superior ha ido cambiando y demostrando diferentes matices, los cuales nosotros como maestrantes tenemos que estar conociendo para poder tenerlos muy presentes y poder marcar también nuevos horizontes de trabajo una vez concluyendo el programa. Estimado Raúl, muchas gracias por aceptar estar con nosotros en el programa de maestría que lo está ejecutando CAETIF con la certificación de la Universidad Nacional Siglo XX y bienvenido al programa y a la institución. Seas muy bienvenido, estimado Raúl. Bueno, muchísimas gracias, estimado Weimar. Un placer poderles acompañar en este programa que es muy interesante definitivamente y más aún en relación a lo que es el módulo, ¿no? Agradecido nuevamente y prestos a dar inicio con las diferentes actividades, ¿no? Bueno, Raúl, el grupo es tuyo, la sala es tuya. Bienvenido y iniciamos cuando tú estés de acuerdo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy bien, vamos a aprovechar este espacio inicialmente para poder presentarnos mientras se van incorporando los demás maestrantes, ¿no? Como se ha indicado, en este caso, mi nombre es Raúl Llave Guaita, soy mm, maestro del área de ciencias sociales, egresado acá en Sucre, en la otrora Universidad Pedagógica Nacional Mariscal Sucre, ahora Escuela Superior de Formación de Maestros del mismo nombre, ¿no? Eh, Asimismo, también he podido ser parte en este caso, ¿no? Soy licenciado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, ¿no? Egresado de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, en donde me he formado, ¿no? En esa línea, así es que en función a eso, pues tenemos la posibilidad de poder acompañar diferentes aspectos en relación a lo que es la temática, ¿no? Y precisamente tengo una maestría en políticas de formación docente, eh, en la cual pues realizamos precisamente ese análisis que corresponde, ¿no? A la educación superior, ¿no? Y a la formación docente de manera particular. En ese entendido, pues, reiterarles que es un grato placer para mí poderles acompañar y ciertamente eh, aperturaremos este espacio de diálogo, de intercambio de saberes y conocimientos, ¿no? Que con seguridad, ¿no? Tenemos todos desde nuestra profesión, ¿no? De la misma manera, en el proceso va a ser importante que podamos conocer nuestra formación, ¿no? En el área en el cual estamos, ¿no? Y a partir de eso también ir acompañando este proceso, reitero, ¿no? De lo que es la educación superior y la formación docente. Dicho esto, estimados colegas, voy a mm, empezar a presentar el módulo de manera particular, ¿no? En el proceso vamos a ir interactuando, estableciendo una comunicación más directa. Personalmente les iré llamando por sus nombres, más bien pedirles en esa situación que podamos siempre eh, escribir nuestros nombres, ¿no? Acá en la sala del Zoom, para que a partir de eso podamos interactuar e intercambiar pues conceptos e ideas.
Muy bien, me indican por favor si se observa. Creo que sí, ¿no? Se observa, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Conforme al programa de la Maestría en Educación Superior y Políticas de Formación Docente, pues vamos a dar inicio a las actividades que corresponden al módulo 8 de interculturalidad y globalización en la educación superior, ¿no? Como ya he señalado, mi nombre es Raúl Guaita y voy a estar acompañándoles durante estas 4 semanas, ¿no? En relación a los contenidos. Muy bien. El módulo tiene por objetivo, ¿no? Comprender el proceso de gestión del conocimiento, la ciencia y la tecnología y el perfil docente en la educación superior desde una perspectiva crítica e intercultural para el fortalecimiento y la construcción de conocimientos propios, ¿no? Entonces, a partir de ese objetivo, nosotros vamos a ir desplegando cada uno de los conceptos y categorías que hacen al conjunto del módulo 8, ¿no? Como ustedes ya conocen esta situación, ¿no? El módulo está organizado a partir de 4 semanas, ¿no? En la primera semana que precisamente estamos iniciando el día de hoy, estaremos desarrollando en el transcurso de esta noche y el día de mañana, de manera ya más plena, entiendo, sorteando las dificultades que pudiese existir en relación a lo que es la conexión por el tema, se entiende, laboral, fundamentalmente. Estaremos desarrollando el pensamiento eurocéntrico en la construcción del conocimiento, que es uno de los contenidos para esta primera semana. Asimismo, ¿no? Pensamientos emergentes, ¿no? Esos serían los contenidos que vamos a ir trabajando de manera sincrónica en esta primera semana. Para la segunda semana, como también ya es conocimiento de ustedes, tenemos 2 actividades, una que es un foro y un cuestionario, ¿no? Eso de manera asincrónica a lo largo de la segunda semana. En la tercera semana, de la misma manera, ¿no? Ya ingresamos a las sesiones sincrónicas, donde estaremos desarrollando los contenidos, ¿no? De globalización en la educación superior, la sociedad de la tecnología y sociedad del conocimiento, y finalmente el perfil del docente en la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, son temáticas creo yo, de mucha valía y mucho interés para el momento actual en el cual pues venimos desarrollando los procesos educativos, ¿no? Tanto en educación superior como también en los otros subsistemas. En la cuarta semana concluimos con las actividades a través de un foro, actividades de aprendizaje o actividad de aprendizaje y un cuestionario que comprenden 10 preguntas, ¿no? En relación a la actividad de aprendizaje, no quiero adelantar, sin embargo, eh, señalar que está de alguna manera previsto la situación de poder trabajar en torno a lo que es una investigación, un ensayo en relación a las temáticas que se han ido señalando, ¿no? Muy bien, aprovechando tal vez este espacio, no sé si hay alguna consulta en relación a lo que he ido señalando. Me indican, por favor. Ya, al parecer todo está comprendido y eso pues es lo que se desea, ¿no? Muy bien. Ya. Muy bien, estimados maestrantes, vamos a iniciar con el desarrollo de este primer contenido, ¿no? Que corresponde al pensamiento eurocéntrico, ya en la construcción de conocimientos. A ver, tal vez
a manera de poder permitir y posibilitar la participación de ustedes, estimados maestrantes. A ver, colega Andrea, si pudiera referir, ¿qué opinión le merece en relación a lo que hemos ido presentando, la planificación de los contenidos y en función a este primer contenido que hemos señalado, ¿no? Del pensamiento eurocéntrico en la construcción de conocimientos? Adelante, Andrea. ¿Está la colega Andrea? Parece que no. Ya, vamos a aprovechar esta situación. Estoy eh, enviando un mensajito a través del chat del Zoom, a objeto de que puedan, más allá de registrar su nombre, que puedan registrar cuál es la formación de pregrado que tenemos nosotros, ¿ya? Solamente registrar el nombre, en este caso, de su formación de pregrado, ¿no? Es decir, la licenciatura. Por favor, está eh, en el chat, se ha enviado. Ya, muy bien, estimados maestrantes, vamos a señalar lo siguiente, ¿no? Cuando estamos hablando del pensamiento eurocéntrico en la construcción de conocimientos, hablamos de una perspectiva, de una teoría, ¿no? En el cual se plantea, sería una teoría decolonial o postcolonial, en el sentido que plantea, ¿no? Un conjunto de elementos de cómo se va construyendo el conocimiento fundamentalmente en el contexto latinoamericano y tal vez, ¿por qué no decirlo?, a nivel mundial, ¿no? Y la pregunta que macro posiblemente que podemos hacernos en relación a esto, ¿no? Y en relación al título del módulo, que es Interculturalidad y Globalización, Educación Superior, ¿no? ¿Cómo abordamos, en este caso, la interculturalidad, ¿no? En la educación superior, ¿no? Es un tema que poco a poco está ganando espacio, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? Académicos de la universidad, no solamente en Bolivia, sino fundamentalmente a nivel latinoamericano, ¿no? Pero a partir de esa pregunta macro, ¿no? La idea es ingresar en el tema de la interculturalidad, ¿ya? Eh, no desde una perspectiva folclórica, probablemente, ¿no? Sino más en el sentido de analizar la cuestión epistemológica, ¿no? Y axiológica, y tal vez fundamentalmente ontológica, en relación a cómo se establece esos procesos, ¿no? De relación, ¿no? O encuentro de diferentes culturas, ¿no? De diferentes perspectivas, ¿no? Y es a raíz de eso que está planteado este primer contenido, ¿no? Que es el pensamiento eurocéntrico en la construcción de conocimientos. Y a partir de eso, estamos señalando a través de las diapositivas, ¿no? Un proceso lineal que tal vez no se lo está identificando, que corresponde a cómo se va desarrollando los procesos históricos, ¿no? En sentido de que existe, ¿no? Un momento histórico, básicamente 12 de octubre de 1492, que significa, o bueno, tiene diferentes significados para diferentes sujetos, ¿no? Ya sea de Europa y de América, ¿no? En sentido de que esto ha posibilitado, ¿no? Para el caso europeo probablemente, ¿no? Que pueda munirse de un conjunto de elementos, riqueza fundamentalmente, a objeto de poder concretizar objetivos, perdón, ¿no? Específicos en relación a lo que es los países europeos. España, diremos, y a través de España, un conjunto de países ahí europeos, ¿no? En cambio, para los amerindios, para los avialenses, ¿no? Significa, digamos, probablemente, ¿no? La ruptura o el quiebre, ¿no? De un proceso
genuino o originario que se iba dando en relación a lo que son las diferentes culturas, ¿no? Muchos autores hablan de este momento como el choque intercivilizatorio, ¿no? O el choque civilizatorio, ¿no? Que ha marcado precisamente, ¿no? Eh, un, un momento histórico fundamental y determinante, ¿no? A raíz de eso, ¿no? Vamos a comprender de que hemos iniciado un proceso de colonización, ¿no? Un proceso de colonización, ¿ya? Eh, que tiene sus diferentes, digamos, momentos, ¿no? Un proceso de colonización en una primera etapa de colonialismo, vale decir, ¿no? En una relación de subordinación de un conjunto de estados o estados en relación a este territorio que sería, por ejemplo, lo que actualmente es América, ¿no? O América Latina propiamente. Un segundo momento, ¿no? Un proceso ya de independencia, un proceso en el cual diferentes estados latinoamericanos emergen, ¿no? Adquiriendo su independencia, dentro de ellos, obviamente, nuestro país, Bolivia, ¿no? Significaría aparentemente, ¿no? Un proceso de liberación, ¿no? Del yugo español. Sin embargo, tomando en cuenta, por ejemplo, Aníbal Quijano o Enrique Dussel, eh, significaría un segundo momento, que ellos lo denominan un proceso de colonialismo interno o colonialidad, ¿no? Del poder, ¿no? Que, lo que hace es básicamente mantener la misma condición que antes se veía, ¿no? Eso lo iremos desarrollando más adelante. De la misma manera podemos situar esta relación en relación a lo que es, por ejemplo, la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Como momentos que posibilitan, ¿no? Establecer, digamos, un proceso de vigencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la modernidad, ¿no? De la ciencia, el conocimiento, la racionalidad, ¿no? Eh, la industrialización y otros aspectos que posibilitan de que la humanidad, ¿no? Ya ha dejado de lado todo lo que es ese proceso que se vivía en la Edad Media, de que el conocimiento estaba sujeto a la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también a partir de eso podemos establecer una relación de un momento de posmodernidad, ¿no? Que así lo han denominado varios autores en sentido de que marca el momento en el cual, ¿no? Ya estamos viviendo otra etapa, ¿no? Otro periodo, ¿no? Que es más allá de la modernidad, es decir, que estamos dejando de lado varios aspectos, ¿no? Podremos decir un proceso de industrialización a un nivel, digamos, macro, ¿no? Muy distinto a las situaciones de la modernidad, como también la posmodernidad identifica situaciones en las cuales, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Ya ha sufrido los daños, digamos, producto de ese proceso de explotación que la humanidad ha ido desarrollando. En sí, son aspectos que marcan otros momentos históricos, ¿no? Para la humanidad, es decir, hablando de la posmodernidad. Esta sería, digamos, estas etapas o líneas en las cuales debemos comprender o nos posibilita comprender, ¿no? Que la construcción o la producción de conocimientos, ¿no? Fundamentalmente en Latinoamérica y en Bolivia en particular, ¿no? Siempre desde esta perspectiva crítica y de colonial, ¿no? Tiene sus aspectos, ¿no? Y sus bemoles del por qué se va concretizando esas cosas, ¿no? También, ¿no? Dentro de esta perspectiva, ¿no? Por ejemplo, otros autores nos posibilitan hablar ya no de un proceso, ¿no? De colonización o colonialismo, un proceso de colonialidad del poder, del saber y del ser, ¿no? O un proceso de colonialismo interno, como hemos señalando,
dentro de una línea tal vez de modernidad y posmodernidad, ¿no? Sino de una perspectiva nueva, de una nueva lógica que debiera ser un proceso que lo denomina, por ejemplo, de transmodernidad, ¿no? Porque se señala que la posmodernidad es los mismos aspectos, o sea, reproducen los mismos elementos de la modernidad. Vale decir, por ejemplo, un carácter, ¿no? Por ejemplo, de la cientificidad, ¿no? O el antropocentrismo, por ejemplo, ¿no? Eh, y la transmodernidad sería otra perspectiva, ¿no? De ser, de estar, ¿no? De que la humanidad debiera llegar, ¿no? En el cual, por ejemplo, se respeten, ¿no? Los derechos de la madre tierra, por ejemplo, ¿no? Una relación, digamos, intercultural crítica, ¿no? Una forma distinta de vida, ¿no? Una forma que precisamente deje de lado estos elementos que hemos ido señalando, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esta relación, digamos, cronológica o general de elementos, ¿no? Lo que vamos a desplegar es el hecho de que, ¿no? Este, este pensamiento eurocéntrico, ¿no? Que tiene su vigencia, su inicio, vamos a decir, en un proceso de colonización o colonialismo, o también de modernidad, según Enrique Dussel, porque señala que a partir de este momento histórico inicia precisamente esto de la modernidad, ¿no? Que se sujeta en elementos en el cual, por ejemplo, ¿no? Los indígenas, ¿no? No tienen conocimiento, ¿no? En el cual, e inclusive, ¿no? Vamos a decir, son considerados como pseudo personas, estamos hablando históricamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos a Bartolomé de las Casas y Gines de Sepúlveda, ¿no? En ese famoso diálogo, ¿no? O el juicio de Valladolid, en el cual se cuestionan precisamente, ¿no? Esa situación, ¿no? En el cual estamos planteando un proceso, ¿no? De civilización lineal, si vale el término, ¿no? Lineal, ¿no? En el cual, ¿no? Se van ya periodizando o jerarquizando las diferentes culturas, diríamoslo así, o civilizaciones, ¿no? Es decir, aquella clasificación entre salvajismo, barbarie, ¿no? Y civilización, ¿no? Por el cual, entre comillas, los salvajes tienen que pasar por determinados estadios para llegar, digamos, a una civilización, ¿no? Y también está el hecho, ¿no? De la diferenciación, ¿no? Racial, ¿no? Como fundamento esencial de esta situación, ¿no? Que existen razas, ¿no? En el mundo y a partir de eso, obviamente, algunas están predestinadas, ¿no? A servir y otras a servirse de ellas, ¿no? Esa es la situación. Ahora, ¿no? Bueno, son varios aspectos que se va a ir desglosando, pero lo que queremos puntualizar en esta relación a manera de introducción, ¿no? Es cómo, diríamos, ¿no? El conocimiento y finalmente también cómo las universidades, ¿no? Asumen, ¿no? Esta relación, ¿no? De condición de colonialismo interno o de colonialidad del poder, ¿no? Y de saber fundamentalmente en relación a lo que es el pensamiento eurocéntrico, la condición de colonialismo, ¿no? Muy bien, aprovechando nuevamente, a ver, no sé si ya está Andrea, hemos consultado al inicio, Andrea Díaz está, ya. Fernando Martínez, ¿me escucha Fernando? ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Un Buenas poquito tarde noches. ingresado, perdón. Ya, no, no es problema. Como se está grabando, sin embargo, es importante interactuar, ¿no?
Ya, iremos analizando, como hemos indicado, estos aspectos, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a conocer algunos conceptos, unas ideas ya más específicas en relación a lo que es el pensamiento eurocéntrico. Finalmente, ¿qué es el eurocentrismo? Para un poco comprender, ¿no? Reitero nuevamente esta situación de los contenidos, ¿no? De la interculturalidad y la globalización en la educación superior, ¿no? La idea es que en este espacio de interculturalidad analicemos esta perspectiva de análisis crítico, ¿no? De cómo, digamos, en el fondo, desarrollar la interculturalidad, digamos, en pleno siglo XXI. Y para eso estamos conociendo esta perspectiva decolonial, ¿no? Que se ha denominado el pensamiento eurocéntrico, para comprender esta relación, ¿no? Que no es definitivamente nada simétrica, ¿no? Entre lo que son los sujetos, en este caso, de Latinoamérica, Bolivia, y en relación a, a Europa, ¿no? Y finalmente en relación a... en esa perspectiva estamos, estimados maestrantes, ¿no? En ese sentido, esta es una definición que está en el texto que hemos subido a plataforma, ¿no? De cómo entendemos el eurocentrismo, ¿no? El eurocentrismo es un modo de comprender e interpretar, dice, las diversas experiencias históricas de las sociedades no europeas, ¿no? De acuerdo a las características y trayectoria particular de la historia europea, ¿no? Eh, es un dato fundamental esta situación, ¿no? Que nos está indicando, ¿no? El modo de comprender e interpretar, ¿no? Siempre, acá hay una definición, no sé si ustedes lo conocen, por ejemplo, se denomina locus de enunciación, ¿no? No sé si ustedes han logrado escuchar y advertir esta situación. ¿Qué es el locus de enunciación? El locus de enunciación es una categoría que nos señala fundamentalmente, ¿no? El lugar desde donde, ¿no? Se habla, ¿no? Se explica o se señala, digamos, un dato, ¿no? Es el contexto, el lugar específico desde donde uno habla, ¿no? Eh, eh, y en ese sentido, ¿no? Asumiendo este concepto, de que es el modo de comprender e interpretar las diversas experiencias históricas de las sociedades no europeas, de acuerdo a las características y trayectoria particular de la historia europea. Lo que nos está planteando es que cómo comprendemos e interpretamos, ¿no? En este caso, las diferentes culturas avialenses o latinoamericanas, ¿no? Desde los ojos de Europa, ¿no? Desde nuestra historia propiamente europea, ¿no? Desde esa perspectiva estamos entendiendo lo que es el eurocentrismo y lo que hemos indicado, ¿no? El locus de enunciación, ¿no? Ahora dice, la cual es convertida así en un modelo de interpretación de alcance y validez universal, ¿no? Es decir, esta es mi forma, ¿no? De ser y de existir, ¿no? Y a partir de eso es que yo hago la interpretación, ¿no? De los otros aspectos o situaciones que ocurren, ¿no? En la realidad, ¿verdad? Y bueno, todo esto se constituye, dice, en un modelo de interpretación de alcance y validez universal. Voy a señalar un ejemplo en relación, por ejemplo, a esto, ¿no? Eh, Podemos hablar de diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, la categoría hombre. Bueno, puede ser también la categoría mujer, pero estoy refiriéndome en sentido general o global, ¿no? Por ejemplo, la categoría hombre. La categoría hombre va a ser definido desde este punto de vista eurocéntrico como blanco, alto,
Voy a dar un dato más. Ya, quién sabe, es una cualidad, un adjetivo, ¿no? Y barbudo. Y tal vez ahí puedo sumar muchos más aspectos, ¿no? Es decir, la categoría hombre, ¿cómo se entiende, diríamoslo así, ¿no? ¿Cómo se entiende la categoría hombre? A partir de estos tres aspectos, ¿no? Blanco, alto y barbudo. En relación a este concepto, o sea, a esta categoría, es que yo voy a, ¿no? Estudiar o analizar, ¿no? A los diferentes sujetos en otros contextos que no son Europa, ¿no? ¿Y qué podemos concluir o qué podemos decir? Ya que esta categoría hombre con estos tres elementos se han constituido como modelo de interpretación de alcance y validez universal, ¿no? Entonces, sencillamente podemos manifestar, ¿no? Que esos otros sujetos serán cualquier cosa, pero no son hombres, ¿no? A través de este ejemplo, que con seguridad se ha comprendido, ¿no? Es que se constituye, ¿no? Un pensamiento eurocéntrico. Por ejemplo, ¿no? El latín. El latín es una, diríamos así, la madre de muchas lenguas, ¿no? De alguna manera también somos denominados latinoamericanos o América Latina, y bueno, de ahí también el origen de latín, ¿no? O sea, la lengua, el latín, ¿no? Se creía que, bueno, se planteaba que era una lengua básicamente que nos posibilitaba desde la religión establecer esa comunicación, ¿no? Con el Ser Supremo, con Dios, etc. Pero también nos posibilitaba, ¿no? Establecer una categoría en relación a lo que es, entre comillas, una persona civilizada, una persona como tal, diríamoslo así, ¿no? Y bueno, y quienes no hablaban, digamos, esta lengua, estamos hablando también no solamente para, para América Latina, ¿no? Sino en diferentes contextos eran considerados como bárbaros, ¿no? Bárbaros. Entonces, bueno, como verán, ¿no? El eurocentrismo es eso, es ese modo de comprender e interpretar, ¿no? Diferentes experiencias históricas de las sociedades no europeas, ¿no? De las sociedades. También podemos señalar en relación a lo que es el pensamiento eurocéntrico, de que es la elaboración intelectual del proceso de modernidad, ¿no? Que produjo una perspectiva de conocimiento y un modo de producir conocimiento que dan cuenta del carácter del patrón mundial de poder, colonial moderno, capitalista y eurocentrado, ¿no? Es decir, esto ya nos ha dado, ¿no? Una perspectiva de conocimiento y un modo de producir el conocimiento. Y esto obviamente ha generado, ¿no? La negación, ¿ya? De todo ese conjunto de saberes y conocimientos que tenían, ¿no? Las diferentes culturas, ¿no? Y a partir de esto, pues existe una negación, si vale el término, de ese conocimiento, entre comillas, un conocimiento negado, ¿no? Y por lo tanto instaura, ¿no? Una forma, una perspectiva, ¿no? Un modo de producir conocimiento, ¿no? Eh, y esto obviamente da cuenta, dice, del carácter del patrón mundial de poder, ¿no? Es decir, que si no tienes ese conocimiento, ¿no? Pues definitivamente eres cualquier cosa, pero no estás dentro de ese patrón, ¿no? De la modernidad, ¿no? Capitalista, nos indica acá, y eurocentrado, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir de que este pensamiento eurocéntrico
se constituye en un modelo civilizatorio. Y ya de ahí lo depredador, bueno, lo podemos analizar y ustedes también pueden deducir en relación al contenido y la bibliografía que también está ahí, ¿no? Pero en los hechos nos está planteando una forma de civilización, es decir, con la forma de ser, de vivir, con una historia, con costumbres, con tradiciones, con culturas, ahí va, con una sola religión, ¿no? O sea, el monoteísmo con una sola religión, es decir, miren, desde la religión y los demás que adoraban, digamos, a otros dioses, ¿cómo eran considerados, no? ¿Cuál era su situación? Entonces, fíjense que las definiciones son claras, creo yo, en esta relación de lo que estamos comprendiendo como eurocentrismo y lo que ha generado precisamente para, en este caso, la construcción de conocimientos, ¿no? Que se desarrollaba en otras esferas, ¿no? No europeas, ¿no? En otras culturas no europeas, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a consultar. Jesús Reinaldo, ¿está? Jesús Reinaldo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Sí, licenciado, estoy presente. Ya. ¿Se ha escuchado? ¿Qué opinión te merece lo que hemos ido señalando? Sí, licenciado. Ya. A ver, vamos a... ¿Qué opinión te merece? Te decía. Eh, claro, estamos haciendo referencia a lo que he podido entender, licenciado, hasta ahorita sobre lo que es el pensamiento eurocentrismo, ¿verdad? Es el modo, ¿no? Como usted ha indicado, de eh, interpretar, ¿no? Las diferentes experiencias históricas que se tienen, o la manera más o menos de cómo eh, podría decir de cómo definirlo, ¿no? Eso yo lo entiendo por ese lado, licenciado. Claro, en cada lugar o en cada región, bueno, la manera, la forma es, a veces es diferente, ¿no? De definir una, ya sea inclusive una palabra, ¿no? Entonces, eh, es eso hasta lo que he podido comprender, licenciado. Ya. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Ya, ahora sí, puntualizando en relación a lo que hemos ido señalando, ¿no? Cuatro aspectos en relación a lo que son el pensamiento eurocéntrico, ¿no? Estos supuestos básicos, vamos a decir, del saber eurocéntrico, ¿no? El primero nos indica la construcción de múltiples y sucesivas separaciones o particiones, ¿no? Hablamos de los dualismos básicos jerarquizados entre razón y cuerpo, sujeto y objeto, cultura y naturaleza, masculino y femenino. Esto nos está planteando la idea del dualismo o la partición, ¿no? Siempre en dos, entre lo que es, por ejemplo, racional y no racional, entre lo que es, por ejemplo, civilizado y no civilizado, ¿no? Entre lo que es, vamos a decir, blanco y negro, ¿no? Siempre la idea de establecer una relación dicotómica, ¿no? Eh, entre diferentes aspectos de la realidad. Por ejemplo, ¿no? La relación sujeto-objeto. Y esto lo hemos analizado con seguridad en relación, por ejemplo, lo que es un proceso de investigación, ¿no? De sujeto-objeto. Es decir, en el sentido de que existe un sujeto, ¿no? Que tiene la condición, la cualidad, digamos, de investigador, que obviamente va a investigar y va a estudiar un objeto. ¿Y cómo se caracteriza un objeto? Un objeto por el hecho de que no es sujeto, ¿no? Es decir,
es la persona o la situación o el contexto, el lugar que va a ser producto de investigación. Entonces, lo que nos está planteando esta situación, como decía, ¿no? Es esta relación dicotómica, ¿no? Entre las relaciones que se dan, por ejemplo, en la realidad, ¿no? Reitero, entre quienes tienen cultura y entre quienes no tienen cultura, ¿no? Entre quienes están desarrollados y entre quienes no están desarrollados, ¿no? Eso es lo que nos está planteando este primer supuesto, ¿no? Eurocéntrico. El segundo, la historia regional, ¿no? O parroquial, nos plantea este autor, europea es entendida como la historia universal. En esto creo que debemos ser claros, ¿no? Ustedes dirán, les puedo hacer la pregunta, ¿existe una historia universal? ¿No? ¿Existen muchas historias? Ustedes me dirán, ¿no? Pero a partir de estos supuestos del saber eurocéntrico, ¿no? Lo que nos está planteando, reitero, en el sentido de que veamos los ojos, ¿no? De las diferentes culturas o realidades a partir de la realidad eurocéntrica, es decir, a partir de la historia europea, ¿no? Y a partir de eso, por ejemplo, un autor Dussel, argentino, cuestiona y critica precisamente esta relación, ¿no? En el sentido de que no existe una historia universal, ¿no? Existen muchas historias, porque cada contexto ha vivido su particularidad, ¿no? Sus propias situaciones, y no así una historia universal, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, antes de lo que es la ley 070, sin el ánimo de asumir una posición, sin embargo, es que se hablaba básicamente de todo lo que es el estudio de la historia europea, ¿no? Que la Edad Media, que el feudalismo, que, o sea, todos los elementos de la historia europea. Y no se conocían lo que es la historia local, ¿no? Lo que es la historia boliviana, ¿no? Historia de los movimientos indígenas o historia latinoamericana, por así decirlo, ¿no? Básicamente se privilegia un tipo de conocimiento, o sea, en este caso una historia. Les decía además que este autor, Enrique Dussel, nos plantea una periodización distinta a lo que es la historia universal, ¿no? De que la historia no nace en Europa o Occidente, ¿no? Sino que la historia eh, mundial, entre comillas, pone en relieve un conjunto de culturas, por ejemplo, como son las amerindias, la egipcia, ¿no? Las de Medio Oriente, ¿no? La hindú, ¿no? La China, por ejemplo, o Japón, como escenarios, ¿no? De la producción de la historia, ¿no? Y no así que una historia europea para el mundo, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Como tercer aspecto, nos está planteando de que las diferencias con los otros, es decir, son convertidas en diferencias de valores, ¿no? En distancias espaciotemporales, ¿no? En jerarquías que sirven para definir a todos los seres humanos no europeos como inferiores, ¿no? Salvajes, primitivos, atrasados, subdesarrollados, ¿no? Por lo que la categoría de raza, ¿no? Como instrumento clasificador de los diferentes pueblos del mundo, en una escala de superior a inferior, ¿no? Desempeña aquí un papel central. Primero, esto de las distancias espaciotemporales, ¿no? Fundamentalmente diríamos temporales, ¿no? Al existir una historia universal, vamos a decir, se plantea una historia lineal, ¿no? Por lo tanto, una distancia temporal, ¿no? Una distancia temporal que lo podemos medir en
en años, ¿no? No sé, en décadas o siglos, ¿no? Y a veces escuchamos siempre esta expresión, ¿no? Nosotros estamos a 50 años, ¿no? Retrasados en función, no sé a qué. No sé si ustedes han escuchado. Y de ahí deviene esta situación del hecho de que existe una distancia temporal, ¿no? Por el cual, ¿no es cierto? Una cultura, entre comillas, inferior, o sea, los no europeos, pues para llegar, diríamos, a ese nivel, entre comillas, de civilización, ¿no? Mm, tendrían que necesariamente recorrer, ¿no? Esa temporalidad, ¿no? Y acaba más o menos una especie del jueguito, ¿no? De decir, ¿no? No es el hecho de que estamos a 50, no sé, a 30, a 40, etcétera, sino que es una distancia temporal, ¿no? Por el cual, mientras más avanzamos, diríamos, damos 2, 3 pasos, o etcétera, ¿no? Estas culturas europeas, entre comillas, siguen avanzando, ¿no? Y lo que podemos concluir, que jamás vamos a lograr alcanzar, toparlos, ¿no? Jamás vamos a lograr nivelarlos, ¿no? Lo que nos está queriendo decir es eso, ¿no? Es decir, si eres salvaje, pues primero tienes que pasar por un estadio, ¿no? De las culturas, ¿no? Barbarie. Y recién pensar en lo que es civilización, ¿no? Países subdesarrollados, ¿no? Es decir, siempre somos los de los países subdesarrollados que nunca logramos alcanzar, ¿no? Un desarrollo, ¿no? Es decir, si pensamos a ver como Bolivia, cómo alcanzar a un G20, no sé, un G8, etcétera, como son los países, bueno, tienen ese dominio, ¿no? Entonces, además de la distancia espacial o espacio, fundamentalmente la distancia temporal, ¿no? Y acá nos plantea una de las categorías de raza, por ejemplo, ¿no? Como instrumento clasificador, ¿no? De los diferentes pueblos del mundo, ¿no? Y esto es una categoría que lo ha trabajado bastante Aníbal Quijano para establecer una relación que es muy diferente, por ejemplo, a la perspectiva, digamos, materialista, ¿no? O marxista en relación a lo que es, por ejemplo, entre comillas, la relación entre sujetos a través de los medios de producción, ¿no es cierto? Eh, cómo se divide entre lo que es, por ejemplo, burguesía y proletariado, ¿no? A partir de los medios de producción. Y en este caso está planteando la categoría raza, ¿no? Como instrumento clasificador, ¿no? Es decir, hay quienes ah, han nacido de una raza inferior, ¿no? Y por lo tanto, eh, esa es su condición, ¿no? Le posibilita desempeñar, ¿no? Un papel distinto, ¿no? Hay quienes son de raza, no sé, pues europea, ¿no? Y bueno, por sus características, ¿no? Hubiesen nacido para asumir un tipo, una función. El cuarto aspecto hace referencia a que el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico avanzan en una dirección lineal ascendente, ¿no? Hacia niveles cada vez superiores en el saber y en la capacidad de transformación útil de la naturaleza, ¿no? En esto quiero destacar el hecho de que estamos haciendo referencia a un conocimiento científico, ¿no? Y por lo tanto, necesariamente hablamos del método científico, ¿no? Y desde ese punto de vista habrá una clasificación, lo clásico diríamos, ¿no? Que hemos aprendido, ¿no? Un conocimiento científico, un conocimiento empírico, un conocimiento, mm, a ver, en este caso, religioso, ¿no? El que va a aquel conocimiento definitivamente que no puede ser comprobado, ¿no? Como es el caso de la religión o las deidades, ¿no? Es algo que difícilmente se va a comprobar. Bueno, en relación a eso, nos está planteando
vigencia y el privilegio del conocimiento científico como tal, ¿no? Y relegando y dejando de lado, ¿no? Las otras formas de saberes y conocimientos, ¿no? Ancestrales. Esta es una perspectiva también, ¿no? Que a la hora de, entre comillas, establecer una relación intercultural, obviamente tenemos que considerar, ¿no? Los diferentes conocimientos, ¿no? Eh, Reitero, también esta situación de la dirección lineal ascendente, ¿no? Nos está planteando un camino definitivamente a seguir, ¿no? Y en ese camino se hace sumamente complejo y difícil, ¿no? Poder alcanzar esos niveles de desarrollo. Ya, muy bien. Ahora vamos a desarrollar esta categoría de colonialidad. No sin antes, a ver, está en el chat mensaje, no sé quién está, a ver si nos puede compartir o comentar. Dice, buenas noches, yo recuerdo que también nos daban historia nacional y latinoamericana. Dice, yo considero que es importante saber todo. Veo ahora que solo nuestro se debe saber y de lo demás nada. Ese es error del modelo educativo. Si nos puede ampliar la colega para poder compartir y analizar. Buenas noches, Lice. Soy Buenas noches. Teodora. Sí, bueno, a lo que usted decía, ¿no? Que, bueno, y escucho, ¿no? Que hay mucha crítica, no, no en su clase, sino a nivel de otras personas, escucho decir que el eurocentrismo nos lleva a olvidarnos de nuestra identidad, algo así entiendo, ¿no? Sí, De nuestra historia. Creo que, bueno, personalmente, bueno, he estudiado en dos modelos educativos, creo, y, y nos profundizaban mucho de lo que era la historia nacional y la historia latinoamericana de nuestra región, ¿no? Y también nos daban la historia mm, universal. Y por eso decía, ¿no? En el comentario que es importante, considero, saber a nivel general, porque ahora veo en mis estudiantes, porque soy maestra, no de sociales, de historia, soy de otra materia, pero más está enfocado en lo que es nuestro, ¿no? En nuestra región, pero olvidando que también hay otras historias, ¿no? Y bueno, y yo creo que es importante saber ampliamente todo lo que es la historia nacional, latinoamericana y mundial, ¿no? Y en muchos aspectos, y cuando se habla de la colonización, por ejemplo, hay mucha crítica y evidentemente ha habido muchos errores, ¿no? Pero yo me pongo a pensar cuando hay gente que dice que habla del colonialismo y como algo como si, si fuera así totalmente grave, ¿no? Sí ha sido, digamos, algo negativo, pero también yo creo que hay rescatable, hay aspectos positivos, ¿no? Que nos ha traído, pues, a lo que vivimos. Yo pienso, ¿no? Si no hubiera habido, tal vez no hubiera venido, no hubiéramos conocido otra cultura, ¿cómo seríamos en esta parte del mundo, ¿no? Y, y el conocimiento se expande, ¿no? Y no se queda así, en un lugarcito. Y todo lo que, bueno, el mundo también va girando. Entonces yo me pongo a pensar en aquellas personas que piensan, ¿no? Que el colonialismo es totalmente negativo. ¿Cómo hubiera sido o sea, nuestra región o en Latinoamérica, en América, si no hubieran venido europeos, ¿no? Seguramente no hubiera científicos, no hubiera historiadores, no hubiera Paulo Freire, no hubiera
otros, ¿no? Otros autores que hablan del modelo, de modelos educativos también. Yo creo que surge también a partir de eso, ¿no? Y yo considero que hay aspectos positivos que nos ha traído la colonia y que no, que tampoco eso me hace que yo he perdido mi identidad, ¿no? Cultural. Pensar eso no me hace que yo pierda mi identidad cultural. Yo creo que es también un poco de ser un poco más amplios, ¿no? En lo que pensamos las personas. Tal vez en este tiempo se habla mucho de lo que es el colonialismo como algo negativo, totalmente negativo. Y siempre he escuchado, desde hace tiempo que escucho eso, ¿no? Eso quería comentar, Licen, gracias y disculpas No, si no he explicado bien. no, excelente, se ha dejado comprender perfectamente, ¿no? No nos olvidemos cuál es el objetivo del módulo y estamos en este primer momento de interculturalidad, ¿no? Y para poder hablar de interculturalidad, tenemos que hablar de intraculturalidad, ¿no? Y en relación a lo que es la construcción de conocimientos, ¿no? Tal vez, reitero nuevamente, ¿no? En algún momento vamos a contrastar esta perspectiva, ¿no? Con, por ejemplo, lo que es la globalización y cómo está estructurado, ¿no? Esto de la producción de conocimientos, por ejemplo, de la sociedad de conocimiento, ¿no? O la sociedad de la información, que ahora también ya se habla, y obviamente vamos a acceder a esa situación, ¿no? Eh, Desarrollaremos este aspecto para que lo tengamos claro en el sentido de, por ejemplo, lo que es la colonialidad, ¿no? Que se concibe, ¿no? Como procesos de dominación a escala mundial, ¿ya? Estamos hablando a escala mundial. Esto a razón de, por ejemplo, fundamentalmente ya hemos visto raza, pero también trabajo y género, ¿no? Esto articulados, ¿no? Raza en relación a lo que es el color, básicamente, ¿no? De piel, ¿no? Género entre lo que es el varón y la mujer, ¿no? Y el trabajo, ¿no? Que asume a partir, diría yo, de estos dos aspectos o elementos, ¿no? Que constituyen, ¿no? Una colonialidad, dice, del poder, del saber y del ser, ¿no? La colonialidad del poder es entendido como un modelo hegemónico de explotación y dominación configurados sobre el mismo principio de raza, ¿no? Diríamoslo así. Hay quienes han nacido para explotar y para ser explotados, ¿no? Para ser oprimidos y para ser opresores, aprovechando que usted ha señalado a Paulo Freire, ¿no? En relación a lo que es la colonialidad del saber, ¿no? Una jerarquía de dominación colonial en la que los conocimientos producidos por los sujetos occidentales son considerados superiores a los conocimientos producidos por los sujetos coloniales no occidentales, ¿no? Creo que eso ya estamos reiterando y se comprende, ¿no? En relación a lo que es el ser, usted ha tocado perfectamente ese aspecto, ¿no? En el sentido de que sus saberes y pensamientos no tienen valor, ¿no? Estamos hablando en relación siempre a estos tres elementos, ¿no? Trabajo, género y raza. Lo que genera un sentimiento de inferioridad. Estamos en un momento, si usted es maestra, en relación, por ejemplo, a lo que es la violencia, ¿no? Tal vez alguien puede decir de que porque me quiere, me pega. Bueno, creo que tal vez ya hemos superado, no es un concepto así, ¿no? Que es tan vigente, pero el sentido, ¿no? Genera un sentimiento de inferioridad, ¿no? Es decir, yo soy mujer, ¿no? Y estoy con mi esposo porque me mantiene, es el papá de mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Inferioridad dicen los oprimidos, que asumen como normales las prácticas, saberes y pensamientos hegemónicos, ¿no? Reitero, puede ser el tema género como análisis, porque pues, estamos
trabajando en lo que es el ámbito educativo, lo que es la despatriarcalización, y creo que se puede acomodar bastante, ¿no? Lo vemos como normales, dice, las prácticas, saberes y pensamientos hegemónicos. Es más, que alguien puede ir, digamos, a defender, no, esto no es así definitivamente, ¿no? Y por lo tanto, dice, niegan los suyos propios, que sería ya un grado extremo, ¿no? En el sentido de ser que niegan los suyos propios, ¿no? Reitero nuevamente un ejemplo en relación a lo que es género, con relación a lo que es violencia y patriarcalismo. Creo que se acomoda en varios casos esta situación, ¿no? Que estamos observando. Bueno, esta condición de colonialidad, ¿no? Es decir, ha generado, dice entre comillas, una élite criolla, moderna, racista, ¿no? Ya hemos visto los elementos de lo que es el racismo. Es decir, esta élite criolla, ¿no? Se trata de una élite hegemónico, blanco mestiza, colonizada por Occidente. Es decir, estamos hablando ya no de los europeos, ¿no? Sino de una élite intermedia, ¿no? Que reproduce, dice, sobre sí misma y sobre los demás, ¿no? ¿No? Los mismos patrones de dominación, ¿ya? Yo creo que se comprende esta situación, no siempre en relación a lo que es el proceso histórico, sino ustedes también asumanlo esta situación, por ejemplo, en relación a lo que decía, a lo que es el patriarcalismo, por ejemplo, ¿no? Que no estamos hablando de historia, de años, etcétera, sino estamos hablando de una situación concreta, ¿no? En el hogar, en la casa, ¿no? Quienes asumen una situación, ¿no? de colonialidad, quienes reproducen, ¿no? Etcétera, ¿no? Ustedes yo creo que estaban sacando sus conclusiones, ¿no? Y en esa relación, ¿no? Estamos refiriéndonos a que marca, dice, las relaciones asimétricas, ¿no? En las que las posiciones de poder epistemológicas son siempre ocupadas por sectores blanco-mestizos, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Posiciones epistemológicas son siempre ocupadas por este sector. Y eso es lo que se conoce como colonialismo externo y como colonialismo interno. Es decir, no siempre es que viene de afuera, sino que existe, digamos, una élite, ¿no? Interna que reproduce el mismo patrón de poder, ¿no? Y vamos a decir que son siempre los mismos, ¿ya? Ahora, esta relación de colonialidad, de poder, de saber y de hacer, ¿no? Es fortalecida, dice, es fortalecida por las escuelas y las universidades, ¿no? Ya que reproducen este mismo patrón de poder, ¿no? ¿A través de qué? La imposición de esquemas teóricos pensados para realidades muy distintas. En esto creo que conocemos bastante en el sentido de que diferentes paradigmas, no estoy diciendo malos, ¿no? Diferentes paradigmas siempre vienen de contextos foráneos o en gran parte. Son pocos, digamos, ¿no? Los locales o latinoamericanos, por ejemplo, Paulo Freire, hemos visto, puede ser Guarizata, puede ser otras experiencias de investigación, por ejemplo, como la investigación, acción participativa, etcétera, ¿no? Pero lo que nos está planteando acá, que en esta suerte de cosas, ¿no? Que hemos visto, ¿no? La universidad, las escuelas se constituyen en reproductores de esa situación. Por lo tanto, lo que están lográndose es perpetuar, dice, los modos de pensamiento. Reitero, estamos en un espacio de intraculturalidad, si vale el término, a efectos de que comprendamos primero lo interno para establecer una relación, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Hacia. Ya. Muy bien. Ahora, vamos a ver una situación, ¿no? ¿Cómo es que la universidad, entre comillas, se moderniza, ¿no? Pero mantiene, ¿no? Esa generación de modelo de conocimiento, ¿no? Hemos visto, ¿no?
Es decir, la universidad moderna, ¿no?, se racionaliza, es decir, el principio de la razón, ¿no?, en el cual, ¿no?, se consolida y se forja, digamos, el conocimiento universal. Estamos hablando de un conocimiento. Lo que genera, como supuesto, lo vamos a colocar, un distanciamiento epistemológico, ¿no?, entre lo que es una realidad histórica. No nos olvidemos que hemos hablado, ¿no?, de todo lo que es el pensamiento eurocéntrico y cómo se consolida, digamos, lo universal, ¿no?, lo eurocéntrico. Entonces, a partir de esto estamos hablando desde lo eurocéntrico de un conocimiento universal, ¿no?, que guarda una distancia, dice, en relación a lo que es una realidad histórica. Es decir, ¿qué es la realidad histórica? La realidad que se vive, que está en el día a día, es el locus de enunciación que estoy marcando, pero en este caso sería nuestro locus de enunciación, ¿no? Para, a partir de eso, se pueda forjar el sujeto moderno, ¿no?, el sujeto cartesiano, ¿no? Es una sola perspectiva, ¿no?, asumiendo una posición de neutralidad y objetividad, ¿no? Son las características de la ciencia, básicamente, ¿no? La neutralidad y la objetividad, ¿no?, en sentido, ¿no? Y acá más estamos orientando nuestro análisis digamos, a lo que son las ciencias sociales o humanísticas, ¿no?, en el sentido de la neutralidad y la objetividad, ¿no? Y entre comillas, lo que estamos nosotros objetando, o tal vez vamos a ratificar como para a partir de eso, dice, llegar a una verdad universal. Es lo que se hace, ¿no?, en la universidad, ¿no? Estamos llevando un conocimiento universal y llegar a una verdad universal. Esa verdad universal es la que reproduce e interpreta y comprende, ¿no?, las realidades, ¿no? A partir de eso, inicia o se da comienzo, el comienzo epistemológico absoluto, ahistórico, deslocalizado y descorporizado, ¿no? Reitero, ¿no?, es un conocimiento universal, ¿no?, es un conocimiento absoluto, pero también es un conocimiento que deja de lado, ¿no?, los espacios locales, contextos locales, ¿no? Y por lo tanto se asume, ¿no?, desde otra esfera, ¿no?, desde una verdad universal, como dice. Por lo que, ¿no?, genera, ¿no?, la universidad, estamos hablando, un disciplinamiento, jerarquización y compartimentación de los saberes. Estamos hablando de la organización, ¿no?, en división o especialización de los saberes, ¿no? En consecuencia, lo que genera es un despliegue de una lógica binaria, ¿no? Esto también ya hemos visto, es decir, desde una perspectiva de una dimensión de la realidad que existe, de lo que se vive, ontológico, una dimensión epistemológica, ¿no? Naturaleza, cultura, mente, cuerpo, sujeto, objeto, masculino, femenino, ciencia, no ciencia, desarrollo, no desarrollo, y acaba, ¿no?, entre lo que es, por ejemplo, el saber científico y los saberes doxáticos, ¿no?, es decir, lo que es ciencia y doxa, por ejemplo, civilización, barbarie. Eso es lo que marca, ¿no?, de alguna manera la universidad. Es decir, uno va a la universidad a aprender, a desarrollar ciencia. Lo demás, definitivamente no, ¿no? Ustedes lo verán como lo correcto, sí, pero creo que estoy adelantando criterio que también puede haber otros aspectos, ¿no? Entonces, por lo que está logrando con ello es una negación de la simultaneidad, ¿no? Ya hemos visto una característica de lo que es el saber eurocéntrico, la linealidad, ¿no? A partir de esta lógica binaria, ¿no?, es la negación de la simultaneidad, ¿no?, de culturas, de sujetos, ¿no? No son simultáneos, ¿no? Existe una distancia, ¿no?, una distancia. Acá está, esta distancia epistemológica. En consecuencia, estamos hablando de esta perspectiva, todavía nos encontramos en el contexto de la universidad en un colonialismo
intelectual, ¿no? Aquello, entre comillas, una McDonaldización del pensamiento. Es decir, medimos, ¿no?, desde una esfera los demás elementos. Básicamente el concepto de eurocentrismo lo estamos aplicando a lo que es el concepto. Esta es una categoría que lo trabaja como epistemicidio, ¿no? Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Y bueno, esto tiene todos sus recursos. Es decir, a título a veces de hacer ciencia, de hacer conocimiento universal, lo que está generando es un epistemicidio, ¿no? Es decir, es matar los conocimientos que tienen las diferentes culturas, ¿no? Epistemicidio. Ya. Pasemos ahora ya a punto de finalizar. Estamos un poquito con el tiempo, ¿no? Vamos a tratar de acelerar este dato fundamental, ¿no? Ya en la construcción del conocimiento, ¿no? Hemos visto la universidad, cómo se moderniza, cómo se genera el conocimiento y va. En lo que es fundamentalmente, dicen, ciencias sociales, ¿no? Existe una geopolítica del conocimiento, ¿no? Un monopolio, vamos a decir, del conocimiento, ¿no? Que todo el conocimiento vigente producido, ¿no? Ha nacido a partir de estos 5 países, ¿no? Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, ¿no? Y el dato que nos da, ¿no? Tal vez la pregunta, ¿qué será de los demás conocimientos, ¿no? ¿Será que los demás contextos no tienen conocimiento, ¿no? Porque básicamente lo que se está reproduciendo o lo que se ha reproducido es lo que se ha desarrollado a partir de estos 5 países o 5 estados, ¿no? Un dato, creo yo, importante, ¿no? Y creo por qué certificamos esta situación de un pensamiento eurocéntrico, ¿no? Que nos hemos formado y forjado a partir de un pensamiento eurocéntrico. Y creo que en eso puede haber muchos datos, ¿no? Es decir, se funda el Estado republicano, ¿no? Y a partir de eso se asumen modelos europeos, ¿no? El liberalismo. Por ejemplo, ¿no? En la universidad tenemos muchas materias, por ejemplo, en derecho, ¿no? Llevamos precisamente las materias derecho romano, ¿verdad? Como la base del derecho. Y poco más no nos enseñan a hablar en latín. Bueno, muchas cosas están, ¿no? Tienen su origen en esa situación. Pero bueno, la pregunta acá va más en sentido de analizar, ¿no? ¿Será que los demás contextos o espacios no tienen conocimiento, ¿no? Eso, ¿no? Como dato. En relación, por ejemplo, a la lengua, ¿no? Este es un dato muy genérico que ustedes pueden ampliar y con seguridad ustedes lo van a ver, ¿no? Que la lengua, diríamoslo así, del conocimiento es el inglés. A ustedes, con un pensamiento crítico, ¿cómo lo asumimos, ¿no? ¿Cómo lo asumimos? Por el cual dice el 70% de los productos científicos, o sea, producción científica, circula en inglés, ¿no? Y ahí los demás datos del francés, el alemán y el castellano, miren un dato, el 1,37%. Entonces, obviamente estos datos pueden variar probablemente, ¿no? Pero lo que no podemos negar, y eso ustedes seguramente ya tienen conocimiento, ¿no? Que el lenguaje de la ciencia es el inglés. Y en todo caso, ¿no? Nosotros
no estamos produciendo ciencia, ¿no? Esta es una tabla que también está en los contenidos, ¿no? Es una tabla de producción e impacto científico en el mundo, ¿no? Y, y esta es una relación, ¿no? De producción, ¿no? Y de impacto. Son los 15 países, ¿no? Que tienen producción científica y obviamente causa un impacto, dice, ¿no? ¿no? La pregunta, ¿no? Siempre en sentido global, porque, bueno, Latinoamérica, ¿dónde está? Por lo menos como Latinoamérica no está así, ¿no? Pero sí, un país sudamericano, en este caso Brasil, está en el puesto 12 o 13, si no me equivoco, en esta tablita que no lo estamos viendo al finalizar, pero está, ¿no? La pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué será que no producimos? Eso tendría que ser, ¿no? La pregunta para nosotros. Ya, ahora sí, dejamos lo del mundo y nos centramos en lo que son nuestros países latinoamericanos, ¿no? Como les decía, Brasil sí está a la cabeza, ¿no? Y bueno, de ahí le siguen todos estos países, ¿no? México, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Cuba, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Jamaica y Bolivia. Bueno, lo bueno es que estamos apareciendo, ¿no? En esta situación. Son documentos científicos, dice, publicados en América Latina, ¿no? Bueno, veremos en las siguientes sesiones también, ¿no? De que hay revistas indexadas, ¿no? Bastante eh, destacados y con mayor relieve, digamos, frente a otras, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es Scopus, ¿no? No sé si alguien tal vez ha publicado, particularmente no, pero conozco colegas y bueno, que han tenido esa posibilidad y me cuentan la experiencia que es bastante complejo en esa situación, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, ¿no? Es decir, tenemos a Brasil como el principal exponente, diría yo, de producción de conocimientos o de publicación de producción de conocimientos, ¿no? Y en relación a los demás países, y estamos ahí nosotros también vigentes, ¿no? La pregunta será, ¿por qué? ¿No? No quiero ser determinante frente a esta situación, ¿no? Primero, en relación a lo que es este dato en relación a lo que es el mundo, o sea, no producimos, ¿no? Como latinoamericanos no producimos, ¿no? Y como bolivianos, menos todavía, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué? ¿No? Vamos a colgar algunas preguntas en relación a eso, o sea, en relación a lo que es, por ejemplo, ¿por qué será que no producimos? Tal vez es una pregunta que alguien puede hacer en este momento, tal vez desea participar, ¿no? ¿Por qué no producimos conocimientos, ¿no? ¿Cuáles serán los problemas, ¿no? Y bueno, en esto siempre vamos a hablar de nuestras universidades estatales, ¿no? Y también universidades privadas, ¿no? Que es básicamente casi el doble o el triple en relación a las universidades públicas, ¿no? Bueno, a ver, ¿hay algún comentario, estimados maestrantes? A ver, colega Marta Nina Quispe. Sí, Licey. ¿Me indica, por favor? Licey, ¿me puedes repetir? Ya, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su comentario? ¿No? Primero, a ver, y para todos en realidad hemos analizado, ¿no? Un pensamiento eurocéntrico en relación a lo que es la construcción de conocimientos.
básicamente como hipótesis diríamos que hemos manejado es que no es lo correcto, pero a ver, puede ser, ¿no? Como hemos sido colonizados, etcétera, ¿no? Hemos perdido, quién sabe, una identidad y hemos sido subalternizados en relación a lo que es un conocimiento, ¿no? Y esto puede ser así o podemos debatir, pero ahora tenemos unos datos específicamente en relación a lo que es la producción científica en el mundo y en Latinoamérica. ¿Por qué será que como latinoamericanos no producimos? ¿Y por qué será que como bolivianos, no? Tampoco producimos en relación a lo que es el contexto latinoamericano. ¿Qué opinión le merece? Le decía, colega. Bueno, Lice, bueno, analizando sobre sobre el ¿cómo se llama? Eurocentrismo. Eurocentrismo. Bueno, es importante analizar ese aspecto porque es verdad que nosotros como latinoamericanos somos dominados, ¿no? En muchos aspectos, sea en la educación, en la religión. Entonces hacemos lo que ellos utilizan o tienen como cultura, ¿no? Nosotros utilizamos como modelo universal lo europeo, ¿no? Entonces, yo pienso que esta tablita que nos muestra es también debido a eso, porque casi estamos impuestos por otras culturas europeas en todo sentido, ¿no? Prácticamente nosotros vamos copiando culturas extranjeras, como, como decían mm, de ese rato a un filósofo creo que hemos mencionado. ¿A quién era? Disculpe. Bueno, hablando, ¿no? De otros autores, nosotros vamos repitiendo su filosofía, todo lo que el descubrimiento que han hecho. Entonces creo que nosotros no tenemos esa inquietud quizá de producir nosotros nuestro propio pensamiento, nuestros criterios. Creo que estamos acostumbrados a copiar lo extranjero, ¿no? Más o menos de ese lado lo entiendo la tablita, licenciada. Ya, muy bien. Muchas gracias, colega, por su aporte y su análisis, ¿no? Marta. Em, a ver, ¿alguien desea intervenir? Verónica, ¿puede ser? Verónica ACB. Ya, no está. Zulema Calvetti. Zulema. Doctor, ay, bueno, le escucho. Ya, ¿cómo está Zulema? ¿Qué opinión le merece? Ya estamos sacando algunas conclusiones en función a lo que hemos ido estudiando y analizando en esta sesión sincrónica, ¿no? Sí, Hemos analizado lo que son el pensamiento eurocéntrico en la construcción de conocimiento. sí, gracias, licenciado. Sí, he estado atendiendo la clase, he estado tomando algunos apuntes también y bueno, imagino que vamos a tener bastante material para leer, como decía usted, licenciado. Y lo que un poquito estaba viendo, analizando un poco en cuestión del eurocentrismo, es que evidentemente hemos sido se nos ha centralizado el conocimiento en base a Europa, ¿no? Todo lo que nos ha traído ellos, nosotros hemos aprendido. Lo que también quería apuntar aquí con lo que estábamos viendo, perdón, acá. Em,
Dussel, el autor que usted ha mencionado, eh, quisiera dejarle esta pregunta a usted. ¿Qué es lo que realmente él nos está proponiendo? Porque usted nos ha explicado un poco acerca de el eurocentrismo y lo que no queremos que se centre en el conocimiento de Europa. Entonces, ¿qué nos estaría proponiendo en realidad Dussel? Y a la pregunta que usted va. Creo que no somos investigadores porque creo, y mucho menos esta nueva generación, porque según la apreciación que hacía la colega Teodora, eh, como que este nuevo modelo se ha centrado en rescatar nuestra historia local, nuestra historia, que conozcan los jóvenes, nuestra historia en Bolivia, quienes han luchado por la verdadera independencia. Y todo esto me parece bueno, me parece positivo, pero sin embargo, como decía Teodora, se les ha olvidado este modelo, que es importante también conocerlo de afuera para no cometer los mismos errores. Entonces, creo que hemos dejado una brecha y creo en la anterior diapositiva que usted nos mostraba, hay un espacio donde está la imagen de la universidad, hay un espacio. Creo que estamos dejando un vacío de conocimiento. ¿Por qué no podemos producir? Y nos decía también un anterior, el doctor en investigación, ¿por qué si las universidades, uno de los objetivos de las universidades es producir conocimiento? ¿Y por qué no somos, como usted decía, por qué no somos capaces, según este cuadro que nos muestra, por qué no somos capaces de producir conocimiento? ¿Por qué el boliviano no se siente capaz de producir el conocimiento y ese conocimiento mostrarlo al mundo? Entonces, creo que mucho tiene que ver con el sistema educativo y la política de quienes nos han ido gobernando los últimos años, no solamente estos 10 o 20 últimos años, sino los anteriores también, que cada gobierno que entraba nos traía un elemento, otro elemento, otro elemento de acuerdo a su perspectiva. Evidentemente, este último gobierno nos trae algo de positivo, rescatar nuestros conocimientos, nuestros saberes históricos, y eso en la ciencia es muy positivo. Yo soy maestra de física química y, por ejemplo, trabajar en laboratorio para nosotros, rescatar los conocimientos de hablar del alcohol. Vamos a hablar, ahí vamos a tener que hablar de una historia global. ¿Por qué se hizo, por qué se produjo el alcohol, por decir? ¿Cuál era el fin? No era el fin que ahora tenemos, ¿no? El compartir en fiestas y todo aquello. El fin era médico, pero eso los jóvenes lo tienen que saber de dónde vino, cómo se hizo. Porque si solamente nos basamos en que nosotros hacemos alcohol a partir de la chicha, entonces estamos perdiendo y estamos dejando una brecha. Pero podemos transmitir este conocimiento sabiendo el de afuera y tal vez, no sé, nos falta innovación, nos falta ganas de sacar lo que nosotros conocemos. Y esto que conocemos, llevarlo hacia afuera. Creo que no hemos tenido los recursos, no les hemos dado a los niños desde abajo, desde kinder, desde inicial, primaria, secundaria, no les estamos dando en realidad esa llave maestra que les permita a ellos actuar desde el conocimiento científico y producir conocimiento científico. Ellos no manejan. Si usted va a un alumno de secundaria y usted le dice que haga un trabajo de investigación, se entra al Google y hace una copia. Pero, ¿cómo transmitimos eso a los docentes que ahora estamos trabajando a este nivel? ¿Cómo les transmitimos a nuestros docentes que les obliguemos a los chicos dándoles pautas para que ellos investiguen así de lo chiquitito y que hagan algo bien trabajado, que busquen páginas una, otra y otra y que saquen su propio criterio? Me parece que esa parte un poquito estamos tratando, intentando de rescatar, pero no sé, hay algo
que no podemos, que no estamos pudiendo encontrar para que nuestros jóvenes, nuestros niños estén ya metidos con esto. No sé si los modelos ahora, por ejemplo, acá en Sucre, están bastante tocando esta situación de la unidad educativa Montessori, que les obliga a trabajar, y creo que muchas unidades educativas particulares también les obligan a trabajar en este sentido, pero el asunto está, ¿dónde están la mayoría? En las escuelas fiscales. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo les llevamos hacia ese punto? Creo que desde nosotros tiene que partir. Me parece que hay, no sé, hasta yo, a mí me pasa también que me falta algo, encontrar ese algo para que yo también me vuelva un investigador y pueda producir ese mi conocimiento para compartirlo con los de afuera. Me parece ese es el criterio que tengo, Lice. Ya, muy bien. Muchas gracias, muy amplio su participación y hay varios aspectos, ¿no? En relación al autor Dussel que señalábamos, Dussel nos plantea la filosofía de la liberación, ¿no? Básicamente en el sentido de que estas culturas amerindias básicamente tenían filosofía o no tenían filosofía. Eso es lo que nos está planteando, ¿no? Que es básicamente la forma de ser, de existir, ¿no? De pensar, ¿no? En relación a eso. Por ejemplo, en relación a la historia, nos plantea de que como latinoamericanos, ¿no? Debemos reescribir, ¿no? Nuestra propia historia, nos está planteando. Reescribir nuestra propia historia, ¿no? Que no es la historia que nos han contado, ¿no? Y en eso, por ejemplo, refiero a Boaventura de Sousa Santos, en el sentido de que la historia que se escribe o que se tiene, ¿no? Es la historia de los vencedores, ¿no? No vamos a tener una historia de los vencidos, ¿no? Pues debiera tenerse una historia, ¿no? Antes, diría yo, dice, del contacto, ¿no? Del encuentro, de la contienda bélica, para que, bueno, se pueda describir o explicitar claramente o fielmente la relación de los hechos, por ejemplo, ¿no? También es importante en relación a su segundo análisis, ¿no? De cómo podemos, ¿no? Por ejemplo, producir conocimientos y en ese vacío. Yo quiero, esto ya es un criterio también mío, ¿no? En sentido de que la recuperación de saberes y conocimientos, ¿no? No solamente es un fin en sí mismo, ¿no? Sino también es un medio, ¿ya? Para poder desarrollar precisamente eso que queremos, ¿no? Que es producir conocimiento. Y es que siempre esto en la cuestión más con los estudiantes, a veces nos planteamos de que para construir conocimiento y hacer ciencia, entre comillas, tenemos que necesariamente ir por una serie de pasos y esos pasos a veces se convierten en obstáculos en relación, ¿no? Sino que debemos propiciar, ¿no? Ya formas de producción de conocimiento que son o están más al alcance, ¿no? En este caso, de nuestros estudiantes, de nosotros mismos, de nuestras culturas, ¿no? Eh, en este caso, como maestros, de lo que realizamos día a día, ¿no? Y no tanto alejadas de esos espacios, ¿no? Y eso obviamente va a hacer de que propiciemos de que ya encontremos precisamente un hábito en esa situación de producir conocimiento. Y no ocurra lo que usted ha señalado, ¿no? Que es copiar y pegar, que es básicamente reproducir. Yo diría en el sentido de lo que manejan los cubanos siempre, copiar no es malo, pero tampoco debiera ser un fin en sí mismo, ¿no? Se plantea, por ejemplo, la producción de conocimientos en sentido de que, uno, de familiarización, ¿no? Y es cuando alguien le pregunta algo, sí, me suena, creo que es aquello, ¿no? Familiarización. En sentido de reproducción, que es aquello que
básicamente, ¿no? Describimos, pero no es nuestro pensamiento, no es nuestro conocimiento, es el conocimiento de otros, pero lo estamos reproduciendo, ¿no? Ustedes saquen sus conclusiones, en sentido educativo también llegamos, ¿no?, a esa situación. La producción que ya sería un escenario en el cual ya articulamos esa situación de conocimientos de otros contextos, ¿no?, con nuestros conocimientos locales, con conocimientos propios, ¿no? Ese sería un tercer escenario, ¿no?, de producción de conocimientos. Y un cuarto escenario ya de creación de conocimientos, ¿no?, que plantear nuevos conocimientos, nuevos aportes, nuevos elementos, ¿no? Y miren, en esta relación de hechos, ¿no?, hablando básicamente en lo que es el diálogo, la relación o la interculturalidad, ¿no?, entre saberes y conocimientos, ¿no?, creo que la perspectiva no es definitivamente negar otros conocimientos, negar otros saberes, porque obviamente el conocimiento se consolida, se forma y se desarrolla en contacto con el otro. No es que las culturas se encierran en sí mismo, y menos las personas, ¿no?, sino que aprendemos y desarrollamos más, ¿no?, cuando estamos en contacto con otras personas. Siempre hay algo que aprender de la otra persona y siempre hay algo que enseñar a la otra persona, ¿no? Eso es lo que nos dice Freire en relación a lo que es el docente y el estudiante, ¿no? Pero bueno, son aspectos creo que dignos, ¿no?, de poder analizar, ¿no?, y también de escribir, colegas, ¿no? Este es un módulo en el cual se les va a posibilitar a todos, ¿no?, precisamente, ¿no?, producir sus cosas, ¿no? Ya, muy bien, colegas, el día de mañana vamos a continuar, obviamente, en esta relación, viendo ya otras perspectivas emergentes. Reitero, no es el ánimo de negar ni rechazar ninguna forma de conocimiento, porque finalmente todo conocimiento va a ser válido, ¿no? Pero también es importante conocer otras perspectivas, ¿no?, de producción de conocimiento, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver el día de mañana, ¿no? Finalizo esta sesión, ¿no? Nos hemos pasado con unos minutos, compartiendo el enlace. No sé quiénes más faltarán todavía, está en el chat, ¿no? Estamos viendo que hemos participado 7. No sé, aquí alguien ha colocado, debe ser valores, espiritualidades y religiones, ¿no? Estamos con maestros de matemática secundaria, estamos con colegas de contaduría pública, licenciada en física química, maestra en valores, espiritualidades, religiones, ¿no? Nuevamente matemática secundaria y un colega de pedagogía, ¿no? No sé quién más falta, no sé si han marcado, creo que sí estamos más en sala, debieran ser más, objeto de también ver, ¿no?, quiénes, por quiénes estamos o quiénes están participando en esta sesión, ¿no? A partir de esto, obviamente, vamos a ya orientar nuestras participaciones siempre dentro de lo que es nuestra formación, ¿no? Maestros o de algún área. Como en este caso estamos viendo pedagogía y contaduría pública, ¿no? Por ejemplo, la colega de física química, que es una perspectiva diferente a lo que es, por ejemplo, valores, espiritualidades y religiones, ¿no? Bueno. Muy bien, muchas gracias, estimados colegas. Con esto estaríamos finalizando nuestra sesión de hoy. Nos vemos el día de mañana. Me han indicado a las 2 de la tarde, si no me equivoco. Por favor, voy a rectificar esta situación. Está, ¿no?, está en el grupo el horario, ¿no? Nos vemos el día de mañana a las 14:30, ¿no? A las 14:30.
Muy bien, con esto estamos finalizando. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Si hay preguntas, consultas para el día de mañana, al momento de iniciar, abordamos y analizamos también en función al contenido que estamos desarrollando, ¿no? Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.